¿Cómo es que los abogados de la parte civil van a poder argumentar la defensa sin conocer este expediente? Los abogados de la parte civil lo que están estableciendo en genérico, no es si se trata de un indulto humanitario o no. Lo que están diciendo es que este indulto, primero, es de carácter irregular, cosa que obviamente no es cierto. Y segundo, que este indulto es más bien una amnistía o una suerte de amnistía velada, con lo que a ellos no les interesa finalmente, bajo esa argumentación, si esta información médica puede tener un sentido u otro, porque cualquier tipo de información médica para ellos, bajo la lógica y la apuesta ideológica, la apuesta política que ellos tienen, va a ser insuficiente. O sea, cualquier información que se le ponga encima de la mesa, ellos la van a rechazar como veraz. Ahora, justamente una de las conclusiones del informe de la Defensoría del Pueblo es que este indulto no cumple con los estándares planteados justamente en informes de indulto y que la proporcionalidad, además, respecto a la gravedad de los delitos, no condice con ello. Y este informe de la Defensoría es el que también va a tomar la parte civil para hacer la sustentación. Ese informe de la Defensoría ha sido mal planteado de inicio. La Defensoría no tenía competencia alguna para pronunciarse respecto al tema del indulto. No están dentro de sus funciones de ellos hacer supervisión en contra de un particular, sino hacer una supervisión en contra del Estado, si acaso, en tanto que el Estado se relaciona con un particular. Esto es, no está actuando o no ha actuado el defensor del pueblo como defensor del pueblo, porque a nadie se le puede ocurrir afirmar que el señor Fujimori no es parte del pueblo, ¿no? Si es defensor del pueblo, entonces tendría que también proteger al señor Fujimori y lo que está detrás de un indulto de carácter humanitario, que es la dignidad de la persona. El señor defensor del pueblo se ha comportado como si fuera un acusador del pueblo, como una suerte de ministerio público, una suerte de fiscal. Y hay un dato adicional: si la Defensoría tiene dudas respecto de la veracidad del informe médico, si el Ministerio Público tiene dudas respecto de la veracidad del informe médico, hago una pregunta sustancial: ¿qué ha hecho hasta ahora la Defensoría o incluso el Ministerio Público respecto de esta duda? Es decir, si tienen duda de la veracidad, tendrían que haber planteado una denuncia penal, tendrían que haber iniciado diligencias preliminares o investigación preliminar para establecer justamente la base de esa duda y trabajar en términos indiciarios para luego formular cargos penales, ¿no? Por falsedad documental o falsedad ideológica en este caso. Ahora, doctor, si bien mañana la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a escuchar a las partes y no va a emitir una resolución ni un fallo aún, ¿podría dejar sin efecto el indulto en contra del o a favor del expresidente? No, en absoluto. Fíjese una cosa: hay tres tipos de procedimientos que tiene la Corte Interamericana: el proceso declarativo, en lo que significa competencia contenciosa, los procesos declarativos, los procesos provisionales o de medidas provisionales, lo que pasó por ejemplo con lo del TC, y los procesos de supervisión de cumplimiento. En los procesos de supervisión de cumplimiento, lo único que se va a analizar es si el Estado cumplió o no con los compromisos que asumió conforme las sentencias. En el caso de Barrios Altos y La Cantuta, hubieron una serie de compromisos, ¿no? Por ejemplo, el poner el ojo que llora, es una parte del compromiso. Reparar efectivamente a las víctimas, si acaso con dinero o con otro tipo de medidas fuera de lo patrimonial. Pero uno de los compromisos también era juzgar a los Claro, era investigar, juzgar y eventualmente sancionar. La pregunta es: ¿se investigó? Sí, se investigó. ¿Se procesó? Sí, se procesó. ¿Se sancionó eventualmente a los responsables? Claro que se sancionó, al punto de que al señor Fujimori le condenaron a 25 años de pena privativa de libertad. El problema es de que se enfrenta luego es el tema de la ejecución de esa condena. En la ejecución de esa condena surge un problema sustancial, que es el hecho de la dignidad de esta persona que está siendo sometido a ejecución penal, producto de las enfermedades que tiene, y si fuera el caso que esa ejecución penal continúa, se iría contra esa dignidad y ese derecho, pues obviamente que tiene él sobre todas las cosas, de que se le trate de manera digna. Ahora, finalmente, ¿cómo está el señor Fujimori anímicamente? Y para antes de pasar a responder eso. Tan es así, como te he dicho, que no va a poder suceder lo que se plantea, que la Comisión Interamericana ha planteado el día 2 de marzo del año 2017 en la ciudad de Bogotá la apertura de una audiencia referida al tema del indulto ya. Es decir, ¿qué es lo que se está dando cuenta el sistema interamericano, en este caso la Comisión? Que por la vía de la supervisión no va a poder conseguir nada respecto al tema del indulto, pero sí va a trabajar a partir de marzo en elaborar un expediente de tal forma que a futuro va a poder plantear la nulidad del indulto.
No es casual que el 2 de marzo se esté planteando esto. ¿Por qué? Porque a partir de la sesión del 2 de marzo es que se va a armar un expediente en la que probablemente ellos ya tengan decidido plantear efectivamente la nulidad del indulto. Por tanto, lo que está pasando ahorita es, digamos, una antesala de lo que va a pasar después. Es decir, la Corte Interamericana va a tener que actuar ante una petición, en este caso de la Comisión Interamericana, respecto al tema del indulto. ¿Teme el señor Fujimori que lo revoquen el indulto? No, hay todo un conjunto de opiniones que van en la dirección que le he mencionado y que le da la confianza debida al señor Fujimori, pero como cualquier otra persona, siempre ante la apertura de un proceso y que el proceso tome ribetes políticos fundamentales, como es este el caso, obviamente cualquiera se siente intranquilo, ¿no? Hay un dato adicional que quiero compartir contigo. Hoy en la mañana estuvimos en unas visitas protocolares con delegaciones extranjeras aquí en la Corte y se estableció, a partir de lo que dijo un funcionario, que la Corte tenía 50.000 procesos en giro, 50.000, y que a lo largo de toda la historia de lo que tiene creada la Corte han resuelto 300 casos de 50.000, que se reúnen 2 veces al año, entre febrero y octubre, y que obviamente lo que saltaba a la vista, como se lo hice notar al funcionario, es que cómo es posible entonces que ante una situación de un indulto el 24 de diciembre se planteó una supervisión y que de manera inmediata se hizo al mes siguiente. Obviamente aquí hay un sesgo, hay un interés y hay una situación que no resulta clara desde el punto de vista de los derechos humanos, que es finalmente la razón sustancial y de la existencia de esta Corte, ¿no? Bien, muchísimas gracias entonces al señor Miguel Pérez Arroyo, abogado del expresidente Alberto Fujimori. Él no va